punto está seguro tu crédito en el banco? ¿Y qué banco ofrece verdadera seguridad en el entorno actual? Este es el tema de hoy en nuestra serie de seguridad financiera. Hablaremos sobre cómo invertir de forma segura y con qué minas terrestres deberías de tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué banco es realmente seguro hoy en día? Es difícil saberlo. ¿Por qué? Aunque tengamos los balances bancarios a disposición, observemos que tienen más fondos propios cuando no deberían. Pero al final es solo una imagen instantánea porque el balance bancario no es el banco y el banco no es el balance bancario. Hay muy buenas opciones para presentarlo, así que hoy en día es más difícil que nunca saber qué bancos siguen siendo seguros y cuáles no. Por eso, distribuir tiene todo el sentido del mundo. Sí, ya nos hemos enfrentado a quiebras bancarias o al efecto dominó. Es ahí donde lo importante es ser consciente de estos riesgos, ya que así veremos qué tan llevadero podría llegar a ser esta vez a diferencia de las últimas veces. Chipre de 2013. Ya habíamos visto expropiaciones en la Unión Europea, en donde la mayoría de la gente ni siquiera fue consciente de ello. El caso fue a partir de 100.000 euros e incluso aumentó a mayores sumas. Sí, el dinero de los que tenían su previsión para la vejez fue simplemente tomado. Luego, la crisis del mercado financiero. Mencionamos al Lehman Bank, el Banco Central inglés en 2022, quienes apenas lograron evitar el colapso total del dinero británico y el sistema financiero. De esta manera y en consecuencia, quizás liberaron un efecto dominó que afectó muchísimo más mediante este intento de intervención. Significa que detrás de este tema hay mucho ruido. Sí, también me gustaría aclarar la terminología para que quede claro cómo puede llegar a suceder esto cuando un banco o también un sistema bancario se declara insolvente. Algo que ya hemos visto fue el rescate llamado bailout durante la crisis del mercado financiero, lo que significó una intervención de parte del Estado, es decir, que el contribuyente termina pagando de forma indirecta por toda la deuda, por así decirlo. Sí, lo que vimos en Chipre es a lo que llaman bail-in. Significa que el cliente del banco es netamente responsable con su capital. ¿Habrá un límite? En Chipre rebasó los 100.000 euros. Y en el futuro, pues ya lo veremos. Ya que depende de cuánto dinero se necesitará. Entonces, ¿habrá un efecto dominó? ¿Los bancos serán afectados por esto? Hay muchas preguntas y solo podremos averiguarlo cuando realmente sucedan tales casos. Claro, es cierto, esto sería en el peor de los escenarios, aunque ya estuvimos cerca de ello. Lo que también podemos observar es la tendencia a la arbitrariedad y cada vez más hacia el estado de control. Así que si tienes una sola cuenta bancaria como tu única opción, o tal vez la única en tu país, eso puede ser subóptimo. Algunos ejemplos. PayPal ha cancelado las cuentas de personas que han dejado opiniones que según PayPal eran contradictorias y no eran de su agrado. Los operadores de tarjetas de crédito tampoco tienen problemas con esta clase de acciones. Sí, a Canadá también le gusta bloquear cuentas de vez en cuando y más cuando hay protestas en su país. Así lo terminan simple y rápidamente. Y por eso, tener cuentas alternativas en el extranjero es crucial. Y es 100% legal, simplemente no hagan nada ilegal. Creo que ese punto ya es bastante claro para todos. Los riesgos de los depósitos bancarios. Cuando la inflación, por ejemplo, es del 8%, ¿qué sería la inflación real? Tú recibes un interés del 1%. No hace falta ser un genio en matemáticas para saber que 1% a favor, menos 8% son menos 7%. Y calculemos que esto se mantenga así por 5 años, lo cual podría ser, ¿por qué no?, de que habría fluctuaciones, por supuesto, y de que tendríamos una inflación sostenida también, con la actual política fiscal y financiera. Sí, entonces, 7 veces a 5 años, menos 35%, porque el efecto del interés compuesto va en el sentido contrario. Así que no solo es positivo, sino también negativo, es más de una pérdida del 35% en el saldo bancario. Sí, con una supuesta segura y garantizada inversión. Siempre existe la posibilidad del peor escenario. Desde 1807 Alemania tuvo reformas monetarias y Austria ha tenido 7 desde entonces, todas después de grandes crisis. En el peor escenario, una reforma monetaria donde el euro dejase de existir. Creo que todos, en mayor o menor medida, sabemos que no es la moneda más estable del mundo. Si el peor escenario ocurriese como la última vez en 1948, entonces, en ese caso, 100.000 euros se convertirán en 6.500 euros, quizá un nuevo marco alemán. Es una pérdida del 93.5%, así fue aquella vez.
Bien, para una inversión segura y garantizada es algo realmente, llamémoslo, sorprendente. Para la mayoría, al menos para los que no se han informado en lo absoluto. Sobre el tema del riesgo de la expropiación a través de la ley de reurbanización y liquidación. Una ley bancaria muy interesante en torno al regulamiento de la insolvencia bancaria, la cual se integró tras los incidentes en Chipre. Luego, la legislación de la Unión Europea, eso incluye a los bancos alemanes y a los bancos austriacos. Y es exactamente el bail-in que vimos en Chipre. Se legitimó de tal forma que en un futuro se podría aplicar en caso de quiebre bancario, decretando un límite de hasta 100.000 euros. Pero quién sabe, quizás sea mucho menos. Quizás solo llegue a 50.000 o tal vez 20.000 euros. Dependerá de cuánto dinero se necesite realmente para salvar de nuevo a los bancos. Entonces, expropiación por parte del Estado es una posibilidad. Los políticos ya coquetean con la idea de un impuesto sobre el patrimonio y lo discuten cada vez más, así que abran los ojos y estén atentos a todo lo que está siendo discutido con respecto a la política. Ya lo saben perfectamente. En nuestra serie sobre seguridad, tenemos de hecho una edición aparte sobre la cuestión de la expropiación. Bien, al fin y al cabo, los bancos son títeres de la política, así de simple. En consecuencia, llevan a cabo lo que se les ordene. Con las cuentas en el extranjero no es tan simple. Por eso, las cuentas extranjeras no son tan apreciadas por los políticos y los bancos. Prefieren que no toquemos el tema, mejor no molestar. Para resumir, ¿cuál es el beneficio de tener en el banco tu dinero y no tener acceso a él? Pues el beneficio es del 0%, incluso menos, ya que con la circunstancia actual se pierde gran cantidad de dinero y la mayoría de la gente sigue guardando su dinero en el banco y lo toleran porque les da pereza hacer el cálculo mental. Por lo tanto, el haber bancario no representa una relación riesgo-beneficio saludable, sino que es incluso peligroso a mediano y largo plazo. Quizás no suceda nada aún, pero quién sabe lo que pueda suceder en los próximos meses o incluso años. Porque hoy en día tenemos menos seguridad de planificación que nunca. Desde ese punto de vista, cuidar tu dinero es esencial y la responsabilidad es más crucial que nunca. Bien, debes asumir el compromiso y, repito, ser responsable con ello. La mayoría de la gente no lo hace hasta que llegue el día en donde se darán cuenta y dirán: «Oh rayos, es demasiado tarde, hubiera sido una buena idea». Cuando la rueda dorada de oro del hámster o la no tan dorada rueda del hámster se vuelva aún más evidente. Y quienes lidien con ello aprovecharán las oportunidades interesantes que surgirán en el futuro para la libertad financiera.